Hola, aquí les quiero compartir mi comentario de hoy, que está para aprovechar el boom del momento respecto a todo este allanamiento y temas que tienen que ver dedicados al narcotráfico. Me recordé que hace un tiempo, creo en el 2017, 18, yo escribí un tema sobre la narcocultura y quería dedicar este tiempo para analizar desde otra óptica lo que es la narcocultura en nuestra sociedad y en nuestras sociedades latinoamericanas. Cuando se habla de narcocultura, en el caso mío me gusta enfocarme respecto a todas esas cosas que las hemos ido adoptando y que nacieron en el seno de esos conglomerados, esos grupos que se dedicaban o se dedican todavía al tema del narcotráfico y cómo eso quizás ha ido variando y también haciéndose parte de nuestras vidas de manera natural, por decirlo así. Si mal nos recordamos, por ejemplo, hubo un boom hace ya algunos 13 años, cuando empezó esa serie, o era una novela, pero vamos a decirle serie, que causó sensación llamada El Cartel de los Sapos. Quien no se acuerda de eso, pues puede buscarlo en las redes sociales, en el internet. Eso causó un impacto social porque esa serie como que desmenuza cómo es que funcionaba en Colombia el tema de los carteles y se basa en los testimonios de una persona que crea un libro y que se le da el seudónimo de Fresita. Y bueno, eso fue algo que realmente, a diferencia de causar, por ejemplo, algo negativo hacia lo que es el narcotráfico, fue todo lo contrario. La gente estaba muy orgullosa de la serie, se empezaron a usar modismos y palabras que salieron de ahí, que todavía algunas de ellas han prevalecido con el tema de una vuelta, de una no sé qué. Y muchas cosas que nosotros vemos, por ejemplo, que antes no se utilizaba, es normal en los sepelios utilizar una caravana con música. Eso fue algo que se institucionalizó desde el tema del narcotráfico. También, por ejemplo, en México se desató para esa época y épocas anteriores lo que se denominaron narcocorridos, que eran los corridos, son canciones mexicanas del norte que explican quizás el modus vivendi del mexicano del campo. Y eso se institucionalizó como en una especie de chavaineo entre grupos y otros de manera natural. Y muchas cosas que, por ejemplo, en su momento nosotros culturalmente nos las encontramos extrañas, como el uso exagerado de joyas, de vestimenta un poco que hoy día ya la vemos quizás normal, pero en su momento era un poco estrafalaria, muy colorida. El mismo hecho del uso de prótesis en los pechos y ese tipo de cosas era más normalizado en la cultura que tenía que ver con los gángsters y con el narcotráfico. Con el tiempo sale luego la serie de Pablo Escobar, que hizo también, que causó todo un estrago y empezó uno a crearse como ese tipo de afiliación con el protagonista, que era Pablo Escobar, en vez de tú crear algo en contra del narcotráfico en sí, tú lo que ves es como muchas personas incluso utilizan frases famosas de Pablo Escobar como si se tratara de un héroe, de una persona filósofa o algo, o un político al respecto. Yo personalmente no creo en la lucha contra el narcotráfico. Yo no creo en la lucha contra el narcotráfico, no porque esté en contra de que los persigan, al contrario, yo saludo que el Ministerio Público insista en desmantelar el tema del narcotráfico y sobre todo es para nosotros una gran pena que el narcotráfico permee dentro de la política. Ahora, eso no es nada nuevo. Siempre el narcotráfico sale precisamente de un estado de desigualdad, por eso es que tanto se crea una afección con ese tipo de series, porque se da a reflejar cómo esas personas vivían en un estado de desigualdad
y a través de estas cosas, de este tráfico ilícito de sustancias ilegales, pues fueron sumándole a la vida o mejorando su calidad de vida. Entonces, calidad de vida entre comillas, porque realmente vivían en un estado de persecución y una serie de cosas, pero tenían poder adquisitivo. Y siempre lo que refleja toda esta documentación de las personas que se ingresan en el narcotráfico es cómo van buscando la manera de que su familia ingresen a buenas universidades, sus hijos a buenos colegios y tener todo aquello que quizás para las personas que son privilegiadas en el mundo no se dan cuenta que hay una parte que sencillamente los observa y entiende que no pueden lograr tener lo que otros presumen. En la música también el narcotráfico ha permeado de una manera increíble. En los años 90 fue todo un escándalo, como en el hip hop y en el rap, las gangas en Estados Unidos también utilizaban la música como una forma de expresarse y también de competir entre ellas. ¿Cómo ha permeado el tema de la narcocultura? A mí me gusta decirlo para que nosotros empecemos a analizar cuáles son nuestros valores y a qué nosotros damos importancia como ciudadanos y como ciudadanas. Es una pena, por ejemplo, cómo se le da tanta cabida o nosotros cómo le damos tanto valor a la exhibición de vehículos, de joyas, de tirar el dinero para arriba, cuando sabemos, cualquier persona que sea de clase obrera, de clase media, lo difícil que es poder mantenerse el día a día con una vida digna, vamos a decirlo así. A mí me conmueve mucho y decía que yo no creo en la lucha contra el narcotráfico, porque realmente a veces detrás de eso hay cosas que son oscuras. En el caso de los latinoamericanos, siempre se ha tildado el hecho de que, ok, atrapan los capos latinoamericanos, pero nunca se sabe a ciencia cierta quiénes son los que reciben la droga y los que la dejan entrar y por qué los países del norte, específicamente Estados Unidos y algunos países de Europa, necesitan que su población y promueven en sus poblaciones de alguna manera el consumo de droga. Entonces, así como se fue Pablo Escobar, así como se han desmantelado muchos carteles, así como ya el Chapo Guzmán está también preso, yo lo que quisiera saber es cómo es que se sigue y se sigue y se sigue produciendo droga y cómo es que se sigue y se sigue consumiendo droga y cómo es que además cada vez es más fácil, se ha ido perdiendo el pudor, porque en una época, incluso en República Dominicana, usar droga era una cosa como guillada. Ya la gente habla de eso y lo manifiesta como sin nada en cualquier espacio, incluso se ve en la música urbana, se habla del tema del consumo de droga y se habla del tráfico de droga, como si eso no fuera absolutamente nada. Entonces, cuando hay tantas restricciones o hay ese tipo de cosas que hace, por ejemplo, en este caso, fue con ayuda de la DEA, yo me pregunto, ¿cómo es que funciona esta situación? Cuando ya algunos carteles están tomando importancia y están permeando en cosas que quizás les afecta a alguien, hacen como un bulto y y atrapan a algunos. Pero sin embargo, por otro lado, culturalmente se sigue promoviendo el consumo de droga en las películas de Netflix, en las series que tenemos que nos llegan de Estados Unidos, las novelas que por tanto tiempo era una historia de amor, donde siempre había una muchacha sufrida y el tal, que se han convertido en narconovelas. O sea, realmente hay una oda a el narcotráfico y también una oda al gasto desmesurado y al enseñar carteras caras y zapatos caros y que la moda, si tú la tienes hace 3 días, ya varió y ese tipo de competencia. A veces también yo pienso que las mismas personas que utilizan el narcotráfico para subir de estatus en la vida son utilizadas también por parte de la oligarquía, que le usan su dinero y después la echan para adelante.
porque ahí nunca van a penetrar, y eso ha pasado no solamente aquí en República Dominicana, pasa también en otros países que tradicionalmente han tenido mucha fuerza con el asunto de los capos. Nunca se andan diciendo cuáles son los capos que están en otros países. En realidad, recuerdo una vez que Chávez sí agarró un narcotraficante canadiense y otro holandés, y hay un escritor, periodista italiano llamado Roberto Saviano, que ha escrito mucho sobre el tema de la droga y de la mafia en Europa y cómo a través de los puertos de España es que entra toda la droga. Las personas que tenemos la oportunidad de viajar, nos damos cuenta que nos revisan. No, o sea, yo creo que hasta una radiografía no hacen cuando uno abre las manos ahí en esa cabina que le pasan ran. O sea que la droga es difícil de moverse. Para que la droga se mueva tiene que haber mucho poder detrás de ahí. Entonces, por eso es que personalmente yo no creo mucho en la lucha contra el narcotráfico, aunque aplaudo que se desmantelen carteles, y el problema que causa el narcotráfico realmente, y lo más triste, es el nivel de criminalidad que lleva detrás. Entonces, a veces, yo siempre les reclamo a las personas, por ejemplo, cuando viví en España, que fumar porro era como la vida, el diario vivir de las personas que conocía allá, y en todas partes se fumaba hachís, incluyendo uno tomaba un autobús de irse para Madrid, para Barcelona, y siempre había una o dos o tres personas desagradables que en un sitio hasta cerrado hacían consumo de hachís. Y yo decía, caramba, si ustedes supieran lo que sufren algunas personas, la sangre que tiene la droga antes de estarla consumiendo, y lo fácil que se le hace a la gente blanca en esos países salir desnuda a hacer una protesta por los animales, para que no se use la piel de animales. Sin embargo, jamás han hecho una protesta por todo el dolor que causa, y en los países pobres, el tema del narcotráfico y las matanzas que hay, pues parece que ahí sí no hay como conciencia. Y ni en consumo de alcohol tampoco. Exacto, es así. Entonces quería hablar un poco de eso para que entendamos y no siempre veamos todo como que, porque a nosotros a la gente le encanta ese asunto, y agarraron a fulano y agarraron a qué sé yo qué. Bueno, pero se acabó la droga con eso, ojalá y sigan agarrando más. Ahora, ¿por qué, por ejemplo, Estados Unidos insiste tanto en que países como el nuestro, con el tema de lavado y no sé qué, sin embargo tú vas ahora mismo y abres una cuenta en Estados Unidos de 10,000, 20, 30,000 dólares y no te preguntan de dónde tú lo sacaste? Aquí sí preguntan, ellos ponen las leyes para los dominicanos y las dominicanas, y lo grande es que nosotros nos sentimos como sociedad, que aquí hay que ponerla porque aquí pasa de todo. Y eso... ¿Y a dónde llega de todo? Exacto, yo estoy en contra de ese tipo de frases, porque eso hace que la ciudadanía empiece a sentir que nosotros estamos por debajo de los demás y que somos lo peor, y nos sentimos con falta de autoestima como nación. No, y eso es mentira, porque ¿a dónde va la droga? ¿Dónde existen 25 millones de personas que tienen que consumir droga diaria? Porque ahí eso explica la doble moral de lo que tú estás hablando. Queremos un control en Latinoamérica, que es el tránsito, el tráfico, pero ¿a dónde va el consumo? Entonces la promovemos, La Reina del Sur, todas esas novelas, todas esas cosas. El cartel de los sapos. E incluso, por ejemplo, el mismo Netflix, en algunos momentos, algunos contenidos no se le pagan los derechos para Latinoamérica, sino que solamente son para consumidores de otros países, y a nosotros nos llenan de ese tipo de novelas, de narconovelas y ese tipo de cosas. Entonces, quería hacer una reflexión con eso, en vista de que hubo todo un operativo reciente del Ministerio Independiente, y voy a refrasear algo que dijo Rafael Paz esta mañana en otro programa, creo que fue en El Sol, que dice, bueno, pero si el Ministerio es independiente, entonces el gobierno no debería estarse, dando, ¿cómo? Poniéndose esa medalla. Poniéndose la medalla de lo que haga el Ministerio Independiente, porque si es independiente, fueron ellos. Entonces, ahí hay una especie de doble lectura. Pero ese es el comentario que les quería hacer hoy, para que nosotros reflexionemos sobre el consumo, sobre la cultura de la desigualdad,
y sobre cómo funciona el mundo con tanta hipocresía respecto a eso. Con nuestros países son los que más sufren y nadie sabe quién recolecta el dinero, que es difícil de recolectar y cómo se preocupan mucho en esos países poderosos de que la droga entre, pero sobre todo que el dinero no salga.